Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio virtual en donde la cual voy a desarrollar mi pequeña. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio virtual en donde la cual voy a desarrollar mi pequeña clase para alumnos de tercero básico en el área de comunicación y lenguaje. Pertenezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, el Plan Sábado de Sediquiché. La carrera que pertenezco es en Pedagogía en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Mi nombre es Jenny Michelle López Tipaz. Voy a desarrollar un tema que es muy importante para nosotros, que es la comunicación. En sí voy a dar unos conceptos de qué trata la comunicación. El concepto de comunicación. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Este proceso, además del emisor y receptor, participa en diferentes elementos, que es el código, que es el lenguaje empleado, el canal de comunicación, que es el medio usado, el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación, el ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original. Y está también la retroalimentación o el feedback, que supone la respuesta hacia el primer mensaje. También está el otro contenido, que son los elementos de la comunicación. Los elementos que componen en el proceso de la comunicación son estas. El emisor es quien transmite el mensaje hacia la otra persona. El receptor es el que recibe el mensaje del emisor. El código es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje, que son las palabras, gestos o símbolos. El mensaje es la información o conjunto de datos que se transmite. El canal de comunicación es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como la carta, televisión, teléfono, internet o el propio área. Y el ruido está también, que son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como el canal o del receptor. La retroalimentación o el feedback es una primera instancia, que es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Posteriormente, el emisor responde a lo enviado por el receptor, pero también se considera como una retroalimentación. El contexto son las circunstancias en la cual se desarrolla el proceso de comunicación. Tiene influencia directa en la interpretación del mensaje, espacio, el marco de referencia cultural del emisor y también del receptor, el contexto social y entre otras cosas. Y aquí también hay un pequeño imagen donde se representa quién es el emisor, receptor, mensaje, el código y el canal. En el emisor es del hombre ruido, del hombre rubio, en este caso sería este. Su pregunta es: ¿cómo estás, amigo? Pero en el emisor, el hombre rubio, ese es el quien le pregunta al receptor. El receptor es hombre que levanta la mano. En este caso sería esta persona quien levanta la mano al momento de plantearle su pregunta de la otra persona. El mensaje es este: pregunta de ¿cómo estás? El código es el idioma en que ellos utilizan para poder comunicarse, y el canal es el aire donde ellos pueden expresar sus ideas o respuestas a preguntas que se les han planteado. Está también el otro tema, que es sobre los 5 pasos en el proceso de comunicación. En este caso sería
Para que la comunicación ocurra son necesarios algunos pasos básicos que se caracterizan a este proceso. La primera, la intención de comunicar. Nos quiere decir, se requiere de uno o varios emisores que quieren enviar un mensaje. La codificación del mensaje es el emisor quien prepara el mensaje según el tipo de comunicación que se vaya a emplear, sea verbal, no verbal, escrita o visual. La transmisión del mensaje implica utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje. Puede ser un correo electrónico o un mensaje instantáneo para enviar un mensaje escrito o una llamada o una charla para una comunicación verbal. La recepción del mensaje es para que el mensaje pueda ser recibido. O sea, el receptor debe conocer el código en el cual le fue enviada la información. Un ejemplo, si le envían una carta a una persona que no sabe leer, el proceso de comunicación no tendrá lugar, no tendrá sentido porque la persona no sabe leer. La interpretación del mensaje, aquí entra un juego en el contexto del receptor, ya que dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales o socioculturales, el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas que no son necesariamente tienen que coincidir con la intención que tenía el emisor al momento de comunicar su comunicación entre otras personas. La siguiente diapositiva nos dice las principales características de la comunicación, la cual nos dice requiere de un emisor y un receptor para que el mensaje pueda ser enviado. Se requiere de la intervención de un emisor, del mismo modo que el receptor es esencial para que el mensaje pueda ser recibido e interpretado. También es un proceso dinámico, ya que los roles del emisor y receptor son intercambios en el proceso de comunicación. De esta forma, una vez que el receptor envía su retroalimentación, se convierte en un emisor. Es indispensable para la interacción de los individuos. Nos quiere decir que la comunicación sirve para reafirmar al individuo o a permitirle expresar y transmitir un mensaje. También favorece la organización social, influye en la interacción de los grupos sociales que comparten un código en común y les permiten establecer acuerdos y para que también pueda organizarse. También está la otra principal característica que es imposible que no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque la comunicación es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. Esto se describe en las 5 axiomas de la comunicación establecidos por el psicólogo Paul Watzlawick. El primer axioma estipula que no es posible comunicarse. En el otro contenido son las funciones de la comunicación. Dentro del proceso de comunicación se distingue 5 funciones básicas, la cual con diferentes características de cada uno. Está la función informativa, es en donde el mensaje transmite una información objetiva y sustenta con datos verificables, como las noticias televisivas y de la prensa escrita cumplen con esta función porque ellos son los que nos informan de lo que pasa en nuestra sociedad. En la función persuasiva se trata de convencer al receptor del mensaje o de modificar su conducta con un fin específico, como es la propaganda política y la publicidad, responden a esta función comunicacional. La función persuasiva cumple con esta función ya que ellos nos hacen convencer. Un ejemplo sería en una venta de zapatos, podríamos decir más nosotros. Las mujeres nos enfocamos más en nuestra vestimenta, nos convencen en comprar esto y nosotros lo que hacemos es comprar, ellos nos persuasivan.
La función formativa es la intención, es transmitir mensajes que generan conocimientos novedosos en el receptor y los incorpore a su sistema de creencias. Los procesos de comunicaciones en entornos educativos como la escuela sirven para eso. Nos da más a entender la función formativa, son los conocimientos que nosotros adquirimos durante nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual nos da para poder desarrollarnos en nuestra sociedad, poder expresar nuestras ideas, lo que nosotros entendemos y lo que miramos en nuestra sociedad. Para esto sirve la función formativa. La función de entretenimiento se trata de la creación de mensajes pensados para el disfrute del receptor. La música, la película y las series generales cumple esta función. Esto es más que todo es entretenimiento para que la persona pueda relajarse un poco de todo lo que le pasa. En nuestro siguiente contenido está sobre los tipos de comunicación. En los tipos de comunicación se puede dividir en dos grandes tipos. Comunicación verbal. La comunicación verbal es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y por ello es la más importante, la cual tiene dos subcategorías, la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral es el intercambio de mensajes a través del habla, en la cual nosotros expresamos nuestras palabras hacia la otra persona. La comunicación escrita es en este caso el proceso comunicacional ocurre a través del lenguaje escrito, la cual la otra persona lo puede leer. La comunicación no verbal se expresa a través del lenguaje corporal, la proximidad, signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. Está también sobre la comunicación asertiva. ¿Qué nos quiere decir la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es aquella en la que el emisor logra expresar un mensaje de forma simple, oportuna y clara, considerando las necesidades del receptor o interlocutor. Se trata de una habilidad social importante asociada a la inteligencia emocional y a la comunicación no verbal. Tenemos los pasos para una comunicación asertiva. El primero, expresa cómo te sientes. Segundo, manifiesta lo que piensas. Tercero, di lo que quieres que suceda. Esto más que todo sirve sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a ningún problema. Esto ha sido mi pequeño contenido y gracias por su atención. Se despide de ustedes, Jenny Michelle López Tipas. Muy buenas tardes.